Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Marta. Buenas noches, bueno, Felipe. Sé que de vez en cuando hay que recordar las grandes marchas de la historia. Sobre todo porque han cambiado Claro. han cambiado la dinámica social. Los pueblos a lo largo de la historia han marchado por sus reivindicaciones. Lo han hecho en todas las épocas, por diferentes motivos y razones. Lo han hecho todas las razas y todas las sociedades. Representan las luchas del hombre y la mujer a través de la historia. Expresan la búsqueda de una mejor sociedad para todos. Así podemos mencionar algunas de estas demostraciones en nuestra era, sin olvidar hacer mención de aquellas que precedieron en la antigüedad, como la Marcha del Pueblo Judío por su Libertad, que protagoniza los relatos bíblicos. Más reciente se ubica la Gran Marcha de Mao en China o Gran Marcha del Ejército Rojo, la cual fue una hazaña sin precedentes en la historia mundial en los años 30 del siglo pasado, pasando por las significativas movilizaciones que hemos visto en el siglo XX, tanto en Europa como en América, con los derechos civiles, hasta la llamada Gran Marcha por la Paz y la No Violencia en el año 2009. Sí, esa marcha fue promovida con motivo de la aprobación por parte de los Premios Nobel de la Paz de la Carta para un Mundo No Violento. Eso fue el día 10 de noviembre del 2009. Fue una marcha mundial que comenzó en Nueva Zelanda el 2 de octubre del 2009, día aniversario del nacimiento de Gandhi y declarado por las Naciones Unidas Día Internacional de la No Violencia, y finalizó en la cordillera de los Andes, en Punta de Vacas, al pie del Monte Aconcagua, el 2 de enero del 2010. Hablando de no violencia, hay que mencionar las marchas que lideró Mahatma Gandhi en India. De otro tenor, la marcha fascista de Mussolini sobre Roma, la marcha verde en el Sahara, las mujeres con sus derechos y los trabajadores por los suyos. Hace apenas semanas éramos testigos de las imágenes de multitudinarias marchas donde la sociedad mexicana repudiaba la detención y desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas cuyos asesinatos se constataron después. Las marchas son un fenómeno sociopolítico muy interesante porque las marchas, sobre todo las marchas que se realizan en la actualidad, digamos, en la última década, tienen unas connotaciones que les otorgan un peso diferente desde el punto de vista de la dinámica social, un peso diferente al que tenían en épocas anteriores. Esto tiene que ver un poco con la sustitución o el cambio del concepto de sociedad de masa con la idea de multitud. En una masa, los individuos son personas, son entes indeterminados, que se justifican allí por obra de la masa, es decir, forman parte de un todo homogéneo mucho más compacto. En cambio, en la multitud es la misma idea, ¿verdad?, de concentración masiva de gente, pero donde cada individuo tiene una personalidad propia, se autorrepresenta. Entonces, en este sentido, o sea, las masas en la actualidad ya no funcionan. Y me doy cuenta, por ejemplo, de que los fenómenos de participación son diferentes que en épocas anteriores. Antes se requería la convocatoria de un líder y a partir de esa convocatoria también tenía que tener este líder una claridad programática con respecto al destino de la marcha. Entre el otoño de 1944 y finales del mes de abril de 1945, los nazis realizaron un movimiento forzoso de miles de prisioneros en una penosa marcha a la cual muchos no sobrevivieron. Las llamaron las marchas de la muerte. En nuestro continente fueron famosas las marchas de anarquistas y obreros argentinos entre 1904 y 1936. Luego, las madres pidiendo justicia por sus hijos desaparecidos durante las dictaduras militares de los años 70. En Brasil, las conocidas marchas de los sin tierra, y en Centroamérica y los países del Cono Sur han sido numerosas las movilizaciones indígenas. Si vamos a Europa, han impresionado las demostraciones contra los crímenes de la ETA. Y más cerca tenemos la protesta de las marchas de protesta en las principales capitales de Europa, Londres a la cabeza, contra las operaciones militares en la Franja de Gaza. Recordamos las marchas del silencio cada 20 de mayo en Uruguay por los derechos humanos, reclamando verdad y justicia. Las marchas en defensa de la vida en Francia y Estados Unidos. Los católicos marchan constantemente contra el aborto, las leyes antifamilia, el respeto a la libertad religiosa y la matanza de cristianos en Asia y África. Y las más recientes contra el terrorismo que atacó al semanario Charlie Hebdo, entre otras.
En este país también sabemos de marchas que han sido memorables, pero ¿cuánto valora la gente en la calle a las marchas como instrumento de protesta o avance social? Vamos a la consulta y luego estaremos conversando con Jaime Bello León. De la marcha por los derechos humanos en los Estados Unidos hace poco más de 30 años, creo yo. Martin Luther King. Eso fue en 1959, una marcha chévere, cuando derrotaron a Pérez Jiménez. Aquí anteriormente en Venezuela se celebraba marchas el 12 de octubre con motivo del Día de la Raza. Bueno, yo creo que la que hicieron en Estados Unidos, Luther King, me parece que es una concentración, una marcha bien importante. No recuerdo ninguna marcha. No recuerdo ninguna. La marcha que me gustó a mí, particularmente, fue la marcha del cierre de Capriles, pues esa fue la única que en realidad me conmovió.